El eje clave de mi presentación es nada más y nada menos que el concepto periferia, tal como aparece en Evangelii Gaudium. Así que lo primero que vamos a marcar, a recordar y a subrayar es que es una palabra que nos regala Francisco, pero no es una palabra propiamente teológica, sino que es una palabra que recibimos desde otros ámbitos del saber. La paradoja es que hoy se convirtió en un término relevante para explicar nuestra misión. Cuando la exploramos en Evangelii Gaudium, vemos que solo aparece 9 veces. 4 en singular, 5 en plural, representa entonces el 0,01%. Me gusta mostrar siempre esta nube de palabras porque es imposible encontrar la palabra periferia. Pero aunque no aparezca visiblemente, semánticamente tiene una relevancia. Y es esa relevancia la que nos invita a explorar su origen. Y cuando lo exploramos, vemos que el origen es interdisciplinario y latinoamericano. Por eso es que les propongo pensar 3 términos que justamente constituyen la familia conceptual: el concepto subdesarrollo, dependencia y colonialidad. Dicho todo esto, vamos a poder entender cuáles son esos sentidos ocultos que tiene la palabra. Vamos a entender que periferia hoy representa la meta para la Iglesia, en especial en Latinoamérica, y nos vamos a proponer un objetivo que es nada más y nada menos que desperiferizar para evangelizar. Arrancamos con la palabra desarrollo. Los autores identifican la palabra desarrollo como un término relevante que nos permite entender nuestra realidad y proponer modelos. Su origen está vinculado con la CEPAL. Lo que ocurre con esta palabra es que trasciende su ámbito natural. Podemos pensar que está vinculada, que es sinónimo de crecimiento económico, pero en realidad significa mucho más. Habla de crecimiento cultural, de crecimiento social, de desarrollo. Se gesta después de la crisis del año 1929, después de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces podemos decir que es un concepto que pretende defender la industria contra el imperialismo. A la vez estoy intentando avanzar. ¿Qué intuye la CEPAL? Que el atraso de América Latina no tiene que ver con la población, no tiene que ver con nuestro medio ambiente, tiene que ver con el sistema. Por eso es que necesitamos de medidas político-económicas para superar la situación. En este contexto es relevante el aporte de Raúl Prebisch, quien criticó durante su vida, podríamos decir, la estructura del comercio internacional, que genera desarrollo en los países que producen bienes manufacturados y subdesarrollo en los que exportan materias primas. Por lo tanto, el cepalismo define el desarrollo como la meta que queremos alcanzar y el subdesarrollo como lo que verdaderamente caracteriza. El separismo perfila la condición subdesarrollada de nuestra región. Luego de subdesarrollo aparece la palabra dependencia. Están vinculadas, hay una diferencia. La diferencia es que desarrollo es un término más práctico que busca soluciones prácticas, mientras que dependencia es un término más teórico. Busca entonces pensar cómo llegamos a esta condición subdesarrollada. Textualmente no propone, sino cuestiona. Y este va a ser el límite también de la teoría de la dependencia. La definimos como una teoría del subdesarrollo que busca explicar su porqué. Esto evidencia el carácter académico de la teoría. También se menciona que es lo propio de nuestro continente, pero no es lo único, no es algo particular. Por eso estas teorías van a empezar a exportarse. Se engendran en América Latina, pero luego se aplican en los 5 continentes. ¿Cómo se define la teoría de la dependencia? Como una teoría del imperialismo desde los países dependientes. ¿Qué proponen los dependentistas? Desencadenar un enfrentamiento a nivel internacional, cuyo primer paso es desmitificar a las naciones dominantes. Y es eso lo que va a permitir que
el atraso latinoamericano sea superado desde abajo, desde adentro y hacia adelante. ¿Qué ocurre entonces con esta teoría? Para la teoría de la dependencia no hay entelequias, sino que hay concretas tensiones internacionales que hay que modificar. Y acá tenemos el límite del paradigma, porque si bien lo pensó, no fue capaz de proponer prácticas concretas que permitan superar esta situación de dependencia. Para subsanar esta situación va a aparecer el concepto de liberación, que según los autores es el que más caracteriza al pensamiento latinoamericano. Tiene un amplio espectro porque está en la educación, en la política, en la teología, en la filosofía, tiene antecedentes filosóficos, raíces, herencias, es el término más relevante que produjo el pensamiento latinoamericano, desencadenó justamente un movimiento, y uno de sus pensadores relevantes es Enrique Dussel, el padre de la filosofía de la liberación, que propone, que entiende, mejor dicho, liberación como autenticidad, porque también América Latina ha sido víctima de un pensamiento opresor. Por eso la filosofía de la liberación nos invita a ser auténticos, pensar desde nuestra particularidad. Y esto implica una denuncia, denunciar la impertinencia de ese pensamiento opresor que viene de afuera. Por eso es que la filosofía pretende ser liberadora, para pensar desde la conciencia de opresión. Esto hace que a esta filosofía se la califique como bárbara, porque surge desde el no ser dominador. Y esto hace que se convierta, dicen los autores, en la filosofía del futuro. Así que, cual generación espontánea, esta es la imagen que utilizan los autores, acontece la difusión del liberacionismo y una difusión que evidencia la sed humana de liberación en América Latina y en el mundo entero. El siguiente término, que completa la categoría periferia, es colonialidad. Es el más moderno de todos, se desarrolla desde el año 2000 en adelante y propone un pensamiento decolonial. ¿En qué consiste este pensamiento? En pensar las herencias coloniales en América Latina desde la teoría sistema mundo. También interpreta el mundo desde la División Internacional del Trabajo. Propone una transición, mejor dicho, sostiene una transición porque dejamos el colonialismo moderno, pero nos encaminamos y estamos viviendo una colonialidad global. Es decir, lo que nos informan estos autores es que sí es cierto, se cambió el modo de dominación, pero seguimos formando parte de una estructura de relación injusta, la de centro-periferia. Y todo esto se propone que podamos superar esta condición de subordinación, porque el capitalismo contemporáneo siembra por doquier jerarquías, y jerarquías de todo tipo. Así que el mundo no se ha descolonizado, por eso el pensamiento decolonial propone dar un paso más y habla de una segunda descolonización que en realidad debe ser interpretada como decolonialidad. Y acá está la clave más importante, porque hay que liberarse no solamente en lo jurídico, en lo político, sino también en lo cultural. 20 En este minutos. caso, vale la figura de Walter Mignolo, un sociólogo argentino que se pregunta por la genealogía, dónde surge este pensamiento otro. La genealogía coincide con la época de la colonia, en el continente, en las islas. Hay dos autores, dos tratados políticos decoloniales, el de un amerindio, Nueva Crónica y Buen Gobierno, y el de un esclavo liberto africano, que la traducción al español es Pensamientos y Sentimientos sobre el mal de la esclavitud. Por estas dos obras, como referencia, Walter Mignolo nos introduce a esta categoría de pensamiento otro, que es pensar desde la propia experiencia. Por eso es que implica desprendimiento y apertura. Desprendimiento porque se piensa desde la vida colonial, y apertura porque se piensa desde la diferencia colonial. Y eso le abre las puertas a verdades otras, e introduce una categoría interesante que es la de la pluriversalidad.
que va a permitir un mundo en donde perfecto. Simplemente entonces con estas categorías, la posición superadora de un filósofo chileno que nos invita a desperiferizar. Voy a dejar de compartir. Desperiferizar significa un bien pensar que permita superar la situación subordinada de América Latina. Yo lo que propongo, él propone una ideología del desarrollo, que es este querer que no haya centros, o mejor dicho, que no haya periferias y que todo sea centros. Yo lo que propongo teológicamente hablando es que el objetivo hoy para la Iglesia es desperiferizar para evangelizar, en sintonía con Evangelii Gaudium, que nos propone como marco el reino de los cielos, el reino de Dios. Nosotros como cristianos, un compromiso con esta historia que tenemos que ir pensando juntos para dejar a nuestro paso un mundo un poco mejor. Brevemente, esta es la idea clave de la presentación. Gracias.